Vamos a comenzar a dar inicio á segunda mesa, que leva por título Arte, Muller e Institucións na Galicia do século XXI. E, bueno, dar de novo as gracias a todos os participantes na mesa, todos eles grandes profesionais. Bueno, eles xa non necesitan presentación, ningún dos tres, pero, bueno, para un pouco introducilos brevemente, Miguel Anxo xa foi presentado por Rosario. Susana González é licenciada en Belas Artes, comisaria, xestora cultural e investigadora, comisariou proxectos curatoriais en institucións como o CEGAC, o MUSAC, a Fundación Cerezales, e desde o ano 2019 dirixe con brillanteza a colección de arte María José Jove, fundación, como sabedes todos, non só destacable pola súa colección, sino tamén por toda a labor social que está a realizar. E, por último, Santiago Olmo, crítico de arte, entre outros moitos méritos que ten, con un amplio currículum, foi comisario de España na Bienal de Sao Paulo no ano 1998, da Bienal de Pontevedra no ano 2010, de Guatemala no ano 2012 e desde o ano 2015 hasta a actualidade é o director do CEGAC, tan importante dos seus inicios na cultura galega. Bueno, nesta mesa o que vamos a intentar é reflexionar e dar resposta a unha serie de preguntas sobre a problemática e as expectativas da arte e das mulleres artistas nas institucións na Galicia do século XXI. A estrutura da mesa, a idea era plantexar unha serie de cuestións que consideramos importantes un pouco para centrar o tema. Bueno, non temos moito tempo, ás 8 temos que rematar, por iso, bueno, consideramos que tamén é importante o turno final de preguntas, por iso, bueno, que trataremos de ser breves, porque as aportacións do público pois sempre son tamén moi importantes. Bueno, a primeira pregunta, a primeira cuestión é o protagonismo das artistas mulleres nas coleccións permanentes de museos e institucións. Como considerades esta realidade na actualidade e se notades un cambio nos últimos anos? Isto un pouco xa foi contestado. E, bueno, o relatorio de Miguel Anxo, o relatorio fantástico, pois tamén nos dou unha idea clara de como é a situación. Pero tamén nos interesa un pouco saber a opinión de Susana, directora dunha institución tan importante como a Fundación María José Jove, e tamén de Santiago Olmo, pois, director do CEGAC, como comentaba antes. E, bueno, vou a pasar a palabra primeiro a Susana, que creo que ten unha presentación e vai a comentarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto al Consello como a Rosario, a Sofía. Bueno, un placer estar aquí, también con amigos y colaboradores en alguna ocasión, ¿no?, a lo largo de mi carrera. Decir que, bueno, Sofía planteaba esta pregunta, ¿no?, cómo las artistas están en las colecciones. En mi caso, y adelantaba en nuestro caso en la Fundación María José Jove, adelantaba el dato Miguel Anxo, ¿no?, estamos en torno al 20%. Hay que tener en cuenta que en colecciones que gran parte de los artistas son del siglo, bueno, la nuestra concretamente abarca del siglo XIX hasta contemporáneo. Entonces, hay una carga importante de hombres, casi mayoritaria, diría casi del 90 y pico % en relación al siglo XIX, al siglo XX hasta los años 60, con alguna excepción puntual, ¿no? Entonces, esto un poco coincidiendo con lo que hablábamos del Museo de Pontevedra, es muy difícil remontar en cifras. Sin embargo, nuestra intención desde el primer momento, desde mi incorporación hace 5 años a la colección, era justamente ir un poco bueno, a esa equidad, ¿no?, de género dentro de la colección. Y realmente, perdonad que voy a abrir la presentación, que igual sabes tú mejor. Igual minimizamos aquí. Y ya verás la tuya, yo creo que ya está, no sé si ya está. Aquí, ¿no? Sí, ya está. Vale.
Sí, y un poco lo que os decía, ¿no? Pues ese planteamiento, digamos que es algo que tenemos muy interiorizado, esa necesidad es algo que va en nuestra práctica, ¿no? Desde el área de arte. Pero, sin embargo, es complicado. Un poco lo inicial, las maneras de... a ver, perdonad. Un poco las maneras de intentar ir salvando esos porcentajes eran, por un lado, incorporar artistas históricas que no estaban. Eso es más complicado porque también hubo una política de cambio de compra dentro de la institución, de manera que esas inversiones que se hacían se dejaron de hacer y tampoco había presupuestos tan amplios dedicados exclusivamente a comprar arte, ¿no? A comprar arte ni de mujeres ni de hombres. En ese caso había una complicación mayor que a lo largo de estos últimos años ha ido salvando de otra manera y que os voy a ir contando. Pero bueno, nos encontramos con esa problemática, herencia histórica, el rol de subordinación de la mujer, acceso reducido a la educación, enfoque hegemónico de la parte de la historia y después, pues evidentemente, un sistema del arte, nos encontramos actualmente, sigue siendo masculinizado y precarizado. Soluciones, muy complicado, pero evidentemente pasan, y ya se anotaron por las compañeras que hablasteis anteriormente, en prácticamente todos los puntos los habéis revisado de una manera muy interesante, pero bueno, un cambio de paradigma y cambios estructurales, ¿no? Y una relectura y concienciación del papel histórico de la mujer y, como bien decía Miguel Ancho, volver a cada vez incorporar y cambiar esa historia, ¿no? Y con esa puesta en valor, sobre todo, de esas artistas invisibilizadas. Facilitar y fomentar, yo creo que es fundamental, esos espacios de creación artística que fagoticen de alguna manera esas brechas de género. Es complicado, pero desde las instituciones pienso que tenemos una obligación, ¿no? Y tenemos que asumir un compromiso frente a ello. Y, por otro lado, también que la participación sea igualitaria y no discriminatoria para los hombres. Bueno, que esto es un tema que dejo ahí, pero que también tenemos que considerar porque no ponernos en esa postura tan extrema de repente ser excluyentes hacia la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, con este contexto muy por encima que hemos hablado en las anteriores que habéis comentado, ¿qué hacemos desde una institución como la Fundación? Vale, el primer punto, lo que os decía, aumentar los fondos, artistas históricas y artistas contemporáneas. Dificultad presupuestaria, en cierto modo, ¿no? Sobre todo para las históricas. Investigación y difusión nos parece fundamental, publicaciones, formación, programas educativos, divulgación, apoyo a la creación y a la producción, proyectos expositivos e internalización de los artistas. Intentamos, de una manera u otra, y desde una postura bastante modesta, porque tenemos un presupuesto pequeño, en la medida de lo posible, poner en marcha pequeñas acciones que bueno, puedan detonar otro tipo de procesos, ¿no? Y en este sentido, estas son un poco nuestro planteamiento. La colección tiene adquisiciones a día de hoy, por eso os decía con una progresión de compras, de inversiones de grandes cifras, por eso una obra de Bourgeois, Picasso, Dalí, etcétera, etcétera. Ese planteamiento ya no existe dentro de la política de la colección y lo que hacemos son adquisiciones y un compromiso de compra de artistas en arco. Hay becas que, bueno, las artistas están 2 años estudiando fuera, con lo cual después una de las obras sí que pasa a la colección. Apoyamos durante 2 años una beca en Basilea, ahora os voy a contar. Producción, apoyo a la producción. Nuestro apoyo a la producción va muy focalizado y debatimos bastante internamente cuándo se apoya y cuándo no, en función de la proyección que pueda tener esa producción. Normalmente suele ser para eventos, si pueden ser nacionales o internacionales, mejor. Por ejemplo, lo más reciente fue el apoyo a los artistas gallegos en la Bienal de Coimbra este año, ¿no? Y después otros proyectos de larga duración, que son de investigación, transdisciplinares, trabajamos bastante con ciencia, bueno, que generan invitación de artistas y también proyectos que como hay una implicación muy directa de la institución durante un largo tiempo en ese desarrollo de proyecto artístico, pues siempre nos gusta adquirir
siempre. Yo soy muy defensora de la profesionalidad y también en el área lo tenemos también muy interiorizado, igual que el tema de género, ¿no? Pero nos sale de forma natural. Entonces, evitamos que nos cedan, no nos gusta que nos cedan obra, es decir, bueno, hay una serie de procesos que no sirven para incorporar obra a la colección, sino que intentamos comprar unos honorarios justos en todas las acciones que llevamos a cabo y, bueno, eso también hace que tengamos que realizar menos acciones. Los premios de arte serían, el Premio Internacional de Arte sería otra forma de entrada de obra a la colección, y tenemos otro premio que es Investigación, Ensayo y Aplicaciones Terapéuticas del Arte. Como os decía, la beca, la formación en parte tiene que ver esa posibilidad de, en este caso concretamente para artistas de Galicia, de estudiar un máster en Basilea de 2 años, bueno, uno de los más importantes en arte y uno de los pocos que tiene una noción de género transversal a todas sus asignaturas, ¿no? Bueno, ahora os cuento un poco sobre eso, si me da tiempo. Las residencias artísticas, tenemos 3 formatos de residencia artística. Uno es un convenio con la universidad y vienen recibimos en Coruña 2 artistas anualmente en periodos de 3 años, de 3 meses, perdón, 3 meses, en Galicia 2 artistas y una dotación de 6.000 euros para cada uno de los artistas. Residencias por invitación, estas serían unas residencias de larga duración, vamos por la segunda residencia, pero porque la anterior ya duró 2 años y medio. Ahí no tenemos tiempo y se desarrolla un proyecto con todo lo que vaya requiriendo, ¿no? Y trabajado también internamente por un equipo y siempre en colaboración con universidad. Bueno, se generan ahí unas redes muy interesantes, ¿no? Y ahora estamos, que sería el siguiente paso que vamos a dar, residencias internacionales para dar salida a artistas que están dentro de la comunidad y que nos parece fundamental el eje atlántico, también en la colección vamos un poco en esa dirección, ese vínculo con Latinoamérica por nuestra naturaleza migrante, ¿no? Entonces, el primer lugar de acogida va a ser México y estamos ahí cerrando el convenio de colaboración con PICE. Publicaciones, y aquí los proyectos no solo se quedan en un único elemento, es decir, siempre tienen varias acciones vinculadas a ellos, la publicación es parte de los proyectos o de los premios. En el caso de la investigación, bueno, pues en determinados momentos se dan proyectos interesantes de investigación con los que nos involucramos, ¿no? Tenemos una serie de convenios, como veis ahí, y la parte de educación que se acaba de incorporar Alba Cacheda como responsable de educación y mediación, y se activan, bueno, se está elaborando un programa que tiene que ver con escuela, comunidad, inclusión y otros proyectos transversales que amplía un poco la atención que dábamos desde el área de educación, ¿no? Esto sería un poco, por simplificar, esto sería el premio de arte y lo que quise traeros son caras. Porque diréis, ¿cómo implementamos esta política de género en nuestro día a día? Y como os decía, os sale de manera muy natural, ¿no? Pero esto tiene que ver con una invitación de jurados que tengan, bueno, un tipo de ideología acorde a lo que nosotros queremos perseguir. Intentamos que siempre los jurados sean internacionales, de manera que ya se generen vínculos con los artistas que participan, porque creemos firmemente en la generación de redes de trabajo, ¿no? Entonces, es increíble en estos 5 años ya cómo estamos viendo resultados de esas pequeñas, ¿no? A veces decimos que somos un poco agricultoras, porque la idea es ir plantando en lugares fértiles y ver por dónde va derivando el tema, ¿no? Y bueno, como veis, prácticamente no tenemos pleno de mujeres porque incorporamos a Manuel Borja Villel y a Segade, pero en las convocatorias casi pleno. Y bueno, pues a veces cuando los jurados son eminentemente femeninos, las premiadas también lo suelen ser, no tiene por qué, ¿no? Siempre con esa premisa de no excluir, porque también sería, pero creo que viendo las caras era la forma de ponerle un poco. En el caso del máster, vemos que estamos ahora, se acaba de determinar quién es la artista. Este es exclusivamente para artistas gallegos
o de hijos de padres de Galicia. El resto son abiertos, pero ¿qué pasa? Que siempre intentamos, en la medida de posibilidades, a igualdad de condiciones, pues favorecer el contexto gallego. Y si no lo incorporamos, de otra manera. Pero, en este caso, bueno, pues veis que hay llevamos 5 convocatorias con 6 mujeres, todas mujeres que sacaron. Y he de decir que creemos desde la Fundación firmemente en el contexto cultural que tenemos en Galicia. Creemos que hay un potencial muy interesante y que pequeñas acciones pueden favorecer mucho que eso se constituya como algo con una potencia y también con una generación de redes, y ahí sí que tendríamos mucho que hacer entre instituciones, otro tipo de relaciones, ¿no? Pero en este caso, estas mujeres son 2 años de máster. De momento todas han quedado allí, las 4, Laure todavía no ha ido, pues el curso 24 que empieza en septiembre, se han quedado, trabajan el contexto cultural europeo a un nivel impresionante, con exposiciones muy significativas ya. Es decir, que eso supone una formación y por lo menos yo creo mucho en esa formación de fuera, pero después esa posibilidad de volver, porque probablemente te des cuenta que no hay nada mejor que lo que tienes aquí. Pero es importante esa apertura mental, ¿no?, de conocimiento desde una perspectiva profesional muy alta, muy profesionalizada, ¿no? Ellas allí tienen acceso no solo a la formación, sino que en paralelo, por su libre cuenta, porque es una dinámica habitual, trabajan en espacios culturales, tienen esa oportunidad también de ir ya, estar muy metidas. Cada día tienen 4 o 5 eventos culturales a los que asistir. Bueno, es un movimiento brutal de activación, ¿no? Y vemos ya, desde la primera, de Paula Santomé, que es muy interesante. Curiosamente, y esto sería otro debate, pero algunas son hijas de artistas, que también eso lo podemos debatir después. O sea, que la orientación de sus progenitores, en este caso, ha ido por esa dirección. Las residencias que hacemos aquí podemos ver un poco las convocatorias y vemos que, bueno, aquí tenemos comités que a veces se mantienen por 2 o por 3 años y una representación de las instituciones, de cada una de las 2 instituciones, universidad y fundación. Por eso me veis a mí ahí, por eso vemos a Leticia Irín, que este año ya no está, y el jurado, ¿no?, que suele ser habitualmente este. Y también está siempre con un porcentaje muy alto de mujeres en nuestros equipos de trabajo, mesas de selección, etcétera, etcétera. Esta es una performance que hizo Alejandra Pombosú. Después, la capacidad de que los proyectos que se ejecuten tengan proyección, se puedan registrar, sean herramientas de trabajo para los propios artistas. Con esta performance, ella está bastante, sí, creo, ¿no? Una presentación muy importante en su carrera, después, y la presentó en el Reina, y después la convocaron y hizo una performance posteriormente en el Reina. Entonces, vemos que estas son las residencias artísticas internacionales, que también, como os decía, lo que hacemos es invitar, y diréis, ¿y por qué tenemos que traer artistas internacionales y aquí tenemos contexto y tal? Bueno, pues nos interesa miradas muy profesionalizadas desde fuera a cómo ven también nuestro territorio. Pero no solo hacemos que vean nuestro territorio, sino que generamos relaciones con el contexto local. Entonces, cada artista que viene en residencia internacional tiene la obligación de hacer unas residencias artísticas con artistas de Galicia, ¿no? Eso es fundamental dentro del programa. Y ahí se generan también unas redes, porque estos artistas, bueno, concretamente Irene Koppelman, que yo creo que Leticia vio el proyecto, ¿no?, en Cerezales, porque acabó en un proyecto expositivo en Cerezales. Ella hizo un proyecto sobre el SIL. Hicimos un convenio de colaboración con Cerezales porque el SIL nace en León, con lo cual la parte expositiva, fuimos al espacio que más nos gustaría y tenía todo el sentido, y aparte hay mucha sintonía en las formas de trabajar, y lo hicimos allí. Pero el SIL estuvo el año pasado en Basilea, en Basel, en la Feria de Arte, porque ella lo presentó en Basel. ¿Qué capacidad tenemos de también generar debate con visiones desde fuera y que proyecten al exterior nuestro territorio, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Ximena va a venir a hacer un proyecto sobre los bosques. Ella trabaja sobre extractivismo en Perú y nos parecía muy pertinente desde esta experiencia, desde una artista que está representada en la Tate, etcétera, etcétera, un currículum brillante. Bueno, cómo nos ve, qué podemos hacer, y también ponerte en relación con artistas de aquí, que seguro que surgen sinergias, porque en el caso de Irene hizo hasta un proyecto expositivo. Entre los asistentes al taller y ella organizaron, por cierto, eran 3 mujeres y un hombre.
Bueno, y el proyecto expositivo no me quiero liar porque creo que me estoy pasando. Entonces ya, convocatoria de premio de ensayo, también veis que predominan las mujeres. Las publicaciones que estamos desarrollando, en su mayoría, de los 5 monográficos que tenemos en este tiempo, son 4 de mujeres. Y aquí también muy importante, también quería contar la importancia de estas publicaciones, trabajarlas con mimo y detalle e incorporar pensamiento vinculado, que muchas veces es femenino, bueno, que enriquezcan, ¿no?, esos proyectos monográficos con ensayos, con otras aportaciones de pensamiento. Y bueno, aquí aparecen distintos encuentros que realizamos con mujeres y ya como último, en la parte educativa, por poneros un ejemplo, pero tendríamos más ejemplos porque es nuestro día a día, entonces no lo sabemos hacer de otra manera. Es una práctica que llevamos continuamente de esta manera, ¿no? Tenemos organizado para el 10 de mayo este encuentro profesional sobre educación en museos y nos dimos cuenta, pero después de hacer la programación, pero si son todas mujeres, no tenemos ni un solo hombre. O sea, que de manera, a veces surge un pouco tamén de manera moi natural. O sea, que bueno, pues, así moi rápido a toda... Moitísimas gracias. A verdade é que quedounos claro que en Galicia se está facendo cousas bueno, parabéns porque a labor que estás facendo tes que tomar nota porque eu creo que na colección non haya ese porcentaxe, non? Realmente sí que é importante que hai moitas mulleres en todo o que está a facer. Este es el equipo que tenemos en el área de arte y también está Amabel, que está en la parte de educación como externa apoyando y que creo que está haciendo una tesis sobre mujeres dirigida por ti, ¿no? Mujeres de graffiti, ¿no? En callejero. Exacto, arte callejero. O sea que... Moitas gracias. Santi, cando queiras. Moi ben. Pois moitísimas gracias por esta invitación y a mí me gustaría incidir nunha relación que é realmente imprescindible, que é a relación entre programa e colección. De feito, a experiencia do 30 aniversario do CEGAC foi moi interesante porque permitiu unha pesquisa precisamente para identificar quais foron os mecanismos de adquisición ou de integración de determinadas pezas na colección. Había un paralelo imprescindible entre programación e colección. Nun sentido, especialmente, que a historia dun museo se fai a través dunha programación e queda patente na colección. En cada unha das exposicións hai produción e, de algún xeito, hai unha compra e doazón que permite precisamente poder construir ese concepto. Por lo tanto, en moitas das últimas adquisicións de artistas mulleres plantexamos precisamente ese tipo de plantexamento que é realmente unha oportunidade para poder integrar obras de artistas que non son de aquí. Por exemplo, na exposición de Sandra Gamarra chegamos a un acordo para poder facer unha adquisición de pezas pictóricas e unha doazón dunha peza escultórica dunha das vitrinas que se puideron ver na exposición da Cidade da Cultura. É importante plantexar ou visualizar realmente este binomio entre programación e colección, onde está a idea de producción, adquisición, doazón, porque son as estrategias que un museo público pode plantexar. Tamén me gustaría decir que desde 2015 que entrei no CEGAC hai un pago de honorarios para os artistas nas exposicións individuais. Nas exposicións colectivas
aínda non chegamos a poder atopar ese, aínda que sexa unha cantidade moi pequena, por problemas de carácter administrativo. E temos que ter en conta que o estatuto xurídico do CEGAC realmente, aínda que sexa un museo que estexa integrado na rede museística da Xunta de Galicia, aínda que está integrado nos programas estatais para museos, funciona en realidade como unha unidade administrativa. Eso é o que ocorre en moitas outras institucións galegas e non galegas do resto de España. É dicir, que hai moitos museos que temos un estatuto xurídico que non corresponde ao título que ten a institución. Por este motivo, tamén tratando de conectar con algunhas ideas que plantexou Miguel Anxo na súa intervención, o problema da crise entre 2008 e 2010, que en 2010 foi cando estallou realmente a crise económica nas institucións españolas. Eu tive en ocasión de ver ese estallido precisamente porque estaba dirixindo a Bienal de Pontevedra e recordo moi ben que foi en maio de 2010, a piques de inaugurar a Bienal, cando tivemos unha reunión onde se paralizaron todos os proxectos que non eran esenciais para a inauguración da Bienal. Inmediatamente despois, o CEGAC tivo un terremoto que foi o retorno a Madrid da colección Arco, porque o depósito da colección Arco tiña unha gran vantaxe, que era precisamente un contrato que obrigaba ao CEGAC a adquirir obra na feira por valor de un mínimo de 100.000 euros anuais. Quere decir que, cando marchou a colección, tamén se desmantelou os armacéns exteriores que tiña o CEGAC e o servicio de handling que ofrecían estes armacéns exteriores. E, obviamente, perdeu o orzamento de compras. En 2015, cando eu cheguei ao CEGAC, había 30.000 euros de orzamento de compras e durante o ano anterior non se comprou nada porque a colección marchou entre 2013 e 2014, o que foi realmente un drama, porque despois volver a conseguir toda unha serie de orzamentos para a colección foi realmente unha aventura. Por ese motivo, volvendo ao tema das artistas, é verdade que se analizamos a programación do CEGAC, vemos cousas increíbles como que Ana Mendieta foi a única exposición da etapa de Gloria Moure, que durante a etapa de Miguel Fernández Cid se organizaron moitísimas exposicións de artistas mulleres, que durante a etapa de Miguel Fonjafe, que tivo tamén todos eses problemas coa crise económica, foron moitas menos, tamén durante a etapa de Olveira foron en relación en proporción á etapa de Miguel Fernández Cid, moitas menos exposicións. Neste momento, sobre todo por esa situación, primeiro, de unos orzamentos para compras moi pequenos que foron medrando nestes anos. En 2015 foron 30.000 euros, despois foron 60.000 os anos seguintes, e cando chegou a pandemia atopei que era o momento para facer unha OPA á institución e poder obter un orzamento estable, primeiro de 100.000 euros, recuperando aquel orzamento coa colección Arco, e despois, máis recentemente, de 200.000 euros. De todos os xeitos, o que é moi importante é que
moitas veces temos que recurrir a eses orzamentos de adquisicións de obra para cousas relacionadas coa colección que non significan adquisición de obra. Despois hai toda unha serie, nestes últimos anos introducimos unha serie de novos proxectos ou programacións que tiñan a idea de poder estar pendente dun plantexamento internacional que era cada vez máis difícil tamén por esas limitacións non só orzamentarias, sino tamén de funcionamento, e estar moi pendente da situación do panorama galego. Por ese motivo, se plantexou a partir de 2016 unha programación anual de artistas galegos de media carreira. En 2016 iniciamos con Berta Cáccamo, que por un motivo que Berta Cáccamo, que tivo unha exposición puntual no Dobre Espazo en el 97, non tivo nunca unha publicación e se plantexou precisamente poder recuperar a Berta Cáccamo nun momento en que ela estaba en crise e foi un momento tamén súo de expansión. Polo tanto, entendimos que aquela exposición foi decisiva para todo o que pasou despois, que, polo tanto, a idea de media carreira estaba totalmente acertada, no senso que é o perfil de artista máis frágil. Moitas veces pensamos en os artistas emerxentes, pero para os artistas emerxentes hai moitas cousas. Había moitas cousas, como había, por exemplo, as bolsas, as residencias, estaba o Macuf, hai toda unha serie de premios, os premios Auditorio de Galicia, etc. Pero para os artistas de media carreira, se non tiveron éxito antes daquel momento, é moi difícil que poidan continuar e, polo tanto, plantexamos justamente poder facer un apoio a ese nivel ou ese sector. E, de feito, tratamos, non estivo pensado, pero saiu dese xeito que tivemos, despois de Berta Cáccamo, tivemos outras mulleres. A primeira foi Berta, despois foi Álvaro Negro, Nicolás Combarro, Loreto Martínez Troncoso, Almudena Fernández Fariña. No, Chelo foi un proxecto que non estaba incluído neste, foi anterior. Foi no ano 2014, foi un proxecto de Miguel Fonjafe. Neste momento estamos preparando un proxecto con Mar Caldas. Hai 4 artistas mulleres e 3 artistas homes. Pero é moi importante este proxecto porque permite tamén poder traballar cos artistas e poder facer ese traballo de compra e doazón. Por outro lado, hai un proxecto, tamén temos un proxecto de premio de ensaio que infelizmente non pudemos chegar a un acordo para que pudiera haber unha colaboración con unha editorial galega, sino que se plantexou desde a propia Consellería e o premio quedou de algún xeito disminuído desde o meu punto de vista, porque aínda que ten interés, é dicir, que cando se plantexou este proxecto era porque non había canles de publicación sobre arte contemporánea en galego, nin revistas, nin liñas editoriais que permitiran este tipo de traballos. De algún xeito hai moitos egresados, recentes doctores que presentan os seus primeiros traballos, o que ten tamén un certo interés.
Despois, por último, comentar que todas as incorporacións de artistas mulleres nos anos máis recentes tivemos agora en mostras internacionais ese efecto, comentaba con alguna xente como nesta Bienal de Venecia no pabellón español está Sandra Gamarra, que tivemos unha exposición individual no CEGAC, está no pabellón de Argentina Luciana Lamote, que estivo presente nun proxecto que comisariou Susana González, de tres mulleres artistas, con Sofía Taboas, Patricia Esquivias, Manal Aldoguayán, que pudimos adquirir unha serie de pezas de porcelana, non as grandes pezas, pero eran unhas pezas pequenas moi significativas, tamén sobre a propia situación da muller no seu país, en Arabia, e Manal está representando a Arabia nesta Bienal de Venecia. E, por outro lado, Ana María Maiolino, que tivo tamén durante a etapa de Miguel Fonjafe unha individual, foi León de Oro este ano en Venecia. Polo tanto, bueno, ese tipo de pequenos inputs, de algún xeito, son sempre animantes. Gustaríame contestar rapidamente as preguntas que tiñamos na mesa redonda e atopei... Antes, vas a seguir con este... Coas preguntas? Non, porque antes para que darlle un pouco a voz a Miguel Anxo, vale? Despois xa sigues. De acordo, moi ben. Por tocar máis temas, porque senón, vamos a ver, é complicado, porque a máis o tempo nos apremia un pouco. O tema tamén que me gustaría tocar era un pouco xa o que se comentou aquí antes, o tema dos altos cargos de dirección artística que en su maior parte seguen sendo ocupada por homes. Realmente, isto xa está posto de manifiesto por o Observatorio da Igualdade de Xénero, veu que era onde había a maior brecha, e melloramos nos postos de comisariado, en outros postos de subdirección, pero realmente nos postos de dirección é onde hai aí unha gran diferencia. Entonces, outros autores tamén están comentando, leín preparando esta xornada, que din que cando unha muller ocupa un posto destos de dirección, que trata un pouco, sin moitas veces darse de conta, sin casi ter conciencia, de manter un liderado con características masculinas. Un pouco é vosa opinión a ese respecto. Primeiro vamos a darte a palabra porque ainda non a tiveches. Cando queiras, Miguel Anxo. Sí, bueno, a verdade que non sabería contestar a esa pregunta. Seguro que sí, seguro que sí. Se hai unhas características diferentes no caso da dirección de mulleres. Seguramente son impresións, non sei, a verdade que non... Habría que facer realmente un estudo moi en profundidade de tipo sociolóxico, así, para entender se hai dinámicas diferentes na dirección de mulleres. Non sei. O que sí que é evidente que efectivamente se foi retrocedendo nos postos de dirección, na presencia de mulleres nos postos de dirección. De feito, estaba buscando unha cita de María Corral nun libro reciente sobre mulleres nas artes visuais en España, que comentaba precisamente que cando se abriron moitos centros de arte, no momento no que se inauguraron moitos centros de arte, a presencia das mulleres nos postos de dirección era mayoritaria. Chegou a ser mayoritaria, e o mesmo comentaba María de Corral, que foi directora do Reina Sofía nos seus primeiros anos, e que, sin embargo, en moi pouco tempo, en cuestión de que foron avanzando un pouco os anos e tal, e foron retrocedendo, e ahora mesmo realmente creo que é mayoritario a presencia de homes nos postos de dirección. O sea, ela mesma tiña conciencia un pouco de que para os postos de alta dirección un pouco que hubo retroceso, non? Non sei a nivel de dinámicas internas, non sei a nivel de dinámicas internas. Claro, la conciliación, porque al final la mujer asume ese rol de cuidadora mucho más que el hombre en la familia, ¿no? Entonces supone una renuncia, porque normalmente un puesto directivo tiene unas exigencias de dedicación
muy altas. Entonces, pues claro, si asumimos otra función, difícilmente podemos conciliar, ¿no? Entonces, si te implicas en un proyecto donde tienes una dedicación tan alta, pues al final algo tienes que... Entonces, el problema es que no hay políticas que permitan ese tipo de conciliaciones de otra manera, ¿no? Entonces, eso sería también un trabajo de muy largo recorrido, ¿no? No hay guarderías al lado en el museo, o no hay, pero la madre es la que tiene que ir, venir, no sé qué, alimentar, tal... Claro, es que es muy complicado. Y eso no quiere decir que no... Por eso yo intento ser siempre... intentar ser lógica y coherente, y tampoco con esto decir que no haya hombres que evidentemente asumen esas funciones, ¿no? Que los hay, solo faltaba, pero sí que yo creo que eso todavía está ahí. Sí, e penso un pouco tamén dentro desa mesma idea, no? Que o propio sistema da arte, o propio mundo da arte ten as súas dinámicas que a veces, efectivamente, un pouco como comentas, Susana, que exixen estar as 24 horas, que prácticamente, non? Esa idea de que tes que ir ás inauguracións, tes que ir a visitar talleres, tes que ir a ver que pasa co tránsito das obras, es que, e de algún xeito, eso implica, efectivamente, un estar sempre, non? Un estar sempre e estar a calquera hora do día, non? E, entón, unha persona, efectivamente, que dirixe un centro de arte, que leva todo o día no centro de arte, pois chega a noite e hai unha inauguración, ou hai actividades, conferencias ou un concerto, e ten que estar tamén pola noite. E, efectivamente, eso é un tema moi delicado, efectivamente, que non nos damos conta do que consume este mundo da arte, e que, efectivamente, seguro que corta moitas carreiras. Bueno, hai moitas profesións que tamén empresas, non? Dirección de empresa, sin embargo, hai bastantes mulleres, ¿no? Quizás que... En este caso es mucha dedicación, porque al final continuamente estás, lo acabas de decir tú perfectamente, ya si tienes relación con artistas latinoamericanos, pues el horario empieza cuando acaba aquí, empieza de Latinoamérica, pues al final eso no todo el mundo está dispuesto a... Y con razón, ¿no? Porque al final es una renuncia demasiado significativa, ¿no? Pero yo cuando estuve mirando los museos no vi esa brecha. ¿No? En Galicia, los museos dirigidos por mujeres, o Museo de Lugo, Aurelia Balseiro, Rede Museística en Carnalago, Fundación Seoane, Silvia Longueira, Museo Pontevedra, Ángeles Tilbe, Museo do Mar de Vigo, Marta Lucio, Museo Masó, Covadonga, López de Prado Nistal, Belas Artes de Coruña, Ángeles Pena, Museo de Peregrinacións, Esperanza Guinguei, Cidade da Cultura, María Pereira. O sea, que aquí en Galicia... Fora de Galicia, MACBA, o IBAM, ata fai 2 meses, CAC de Sevilla, Museo de Alicante, Artium de Vitoria, Fundación Botín, Santander, K2M, Tania Pardo. Nos acabas de desmontar la... Pero vamos... O CEGAC só tivo unha muller de directora. Sí, e o Esvaluar tivo 5 mulleres directoras e agora un director, que é David Barro. É dicir... Sin embargo, os estudos que hai así en relación a eso é o que din, non? Que nos postos de dirección así máis importantes que hai unha diferencia. Os informes de mujeres en as artes visuais, os últimos están indicando que sí que hai retroceso. Que hai cambio. Que hai cambio. Que hai retroceso habría que ver todos os casos de museos. Todos os museos que efectivamente hai algúns moi relevantes como o MACBA, que efectivamente o dirixe unha muller, pero o Reina Sofía o dirixe un home. Bueno, se facemos o reconto total... Pero o persoal é maioritariamente femenino. Sí, eso sí. En prácticamente todos os museos. E no CEGAC tamén. No CEGAC, indudablemente. Sí. Bueno, non sei que querías comentar antes, quería darte a palabra por si querías... No, quería comenzar por esa... que me parecía xustamente un paradoxo, de algún xeito, non? Non, pois está ben saber que aquí en Galicia... Sí, é que estive pensando, claro, saían sempre nomes de muller, tamén nas galerías, non? Nas galerías, en Marisa Marimón, 30, Nordés, Luisa Pita, Dupla, Vilaseco.
Sí, o das galerías é un caso moi curioso porque é un ámbito tamén bastante feminizado, pero despois nos atopamos co paradoxo que moitas veces, como comentaba Mónica, logo a programación das galerías a maioría son homes. Entón, igual o dirixe unha muller, pero, bueno, só pensar en Juana Mordó, por exemplo, con que artistas traballaba Juana Mordó, que foi a gran galerista que renovou o mercado en España, eran casi todo homes. Entón, sí que é un ámbito efectivamente moi feminizado no sentido de que a presencia é importante, pero despois, claro, habría que ver un pouco as cuestións de guerras de poder ou de quen ten máis poder económico, un pouco eso, en cales son os grandes artistas que se compran, por exemplo, cando hai que facer unha inversión, comentábamos antes no descanso, cando hai que facer unha inversión en grandes obras de arte, moitas veces para onde se van? Moitas veces para artistas homes. Entón, bueno, as cuestións é que é importante eso, ter en conta que efectivamente que é un ámbito moi feminizado, que hai que reflexionar tamén sobre por qué, e sobre o que se comentou antes, se había unha correlación entre ámbitos feminizados e precarizados, que se planteou antes na anterior mesa, e que efectivamente no caso de certos períodos como era a España do postfranquismo poden parecer paradóxicos, pero que é certo que había unha presencia relativamente importante de mulleres, por exemplo, en actividades educativas ou incluso artísticas, aínda que logo os grandes quenes quedaran como laureados eran os artistas homes, pero que a presencia era relativamente importante, porque se identificaba como lugares onde a muller podía desenvolver un pouco unha actividade dedicada á cultura, ás artes, e que quedaba ben, pero logo, a nivel de grandes estrelas do mundo da arte eran homes, eran os que facían un pouco a carreira artística e destacaban. Bueno, despois outra pregunta que quería facer á mesa era sobre a tendencia que hai hoxendía a nivel internacional de recuperar a figura de mulleres artistas, artistas xeralmente xa falecidas ou maiores, un pouco sempre, habitualmente son mulleres, un pouco, aquí Rosario fixo unha labor moi importante aquí en Galicia de recuperar un gran número destas mulleres artistas que por outra banda serían esquecidas completamente. Entón, preguntarvos como veis eso, a situación un pouco, si credes que aquí en Galicia todavía hai marxen para mellorar un pouco todo o que é o descubrimento destas mulleres artistas, ou se é un efecto un pouco do momento, un pouco saber se é o mercado, se é a investigación tamén nas facultades, un pouco saber este tipo de labor quen a está facendo e se hai marxen aquí en Galicia para facer algo como para continuar con eso. A ver, sí, realmente hai moitas posibilidades, pero tamén hai moitísimos problemas. De feito, Violeta Janeiro, máis eu estivemos falando fai 2 anos de poder organizar unha exposición de Bea Rey. Ela fixo os primeiros contactos, plantexamos, eu visitei o museo, estive coa irmá, o museo estaba daquelas estaba pechado, cando plantexamos poder facer unha visita para poder revisar todos os fondos, a irmá negouse, plantexou que non quería que saíran ningunas pezas de Bea Rey do museo, que o que querían era que a Xunta puxera diñeiro no museo para poder abrilo e que non deixarían nunca sair pezas. Fixemos algunhas xestións con persoas que podían estar máis ou menos preto desta señora, pero non foi posible.
Eu tiven tamén outras situacións complicadas, ou ben herdeiros, ou ben donos de determinadas empresas que tiñan ou ben arquivos ou ben fondos. O que atopei foron enormes dificultades e penso que é un problema español, basicamente. Tanto moitos empresarios como incluso as familias dos propios artistas pensan que teñen ali un tesouro que non se ten que visualizar ni publicitar. Atopo que é problemático, pero bueno, é un traballo que temos que facer, é unha obriga. Y desde el ámbito académico yo creo que ahí también hay una posible labor muy interesante, ¿no? Porque ahí sí que hay un marco de trabajo, de investigación que tiene más sentido, ¿no? Hacerlo también, o iniciarlo desde ahí. Hai moito traballo por facer no ámbito académico, moitísimo, e de feito eso, a presión tamén a percibimos desde o ámbito académico, porque unha das cuestións que máis nos damos conta, por exemplo, o profesorado na Facultade de Historia de Arte, que é onde eu dou clase, é que cada vez máis alumnos e alumnas piden facer traballos de fin de grado, de fin de máster, e tamén teses de temática de xénero. Cada vez máis se presentan máis traballos de fin de grado, de fin de máster e teses. Entón, bueno, hai moito por facer a nivel de incentivar a produción científica. Hai cada vez máis investigadoras que están, aparte, traballando con cuestións de xénero. Por exemplo, no meu ámbito, unha das rapazas que traballa comigo, que ten un contacto predoctoral, está traballando sobre mulleres na fotografía de Galicia, a temática específica das mulleres na fotografía en Galicia. Hai investigadoras que a veces non nos damos conta, pero que saen da facultade e que xa están levando a cabo pola súa conta investigacións. Hai que pensar que Ángela Caramés, por exemplo, estudiou en Historia de Arte, logo fixo un máster en Valencia, en Belas Artes, creo que era, pero fixo Historia de Arte. Unha das persoas tamén máis activas a nivel de comisariado, en cuestións de xénero. Violeta Janeiro, que se comentadas agora, que é unha persona que mañá lea a tese, non é a tese, por certo. Entonces, bueno, eu estou encantado porque, bueno, foi un traballo de varios anos e vai a presentar mañá. Ya le vi el tocho. ¿Qué? Ya le vi el tocho. Dices o tocho. Pues nada, presenta mañá a tese sobre prácticas colaborativas na España dos anos 90. E entonces é unha persona que, aparte, está traballando moito na recuperación de mulleres artistas, e aquí hai unha persona que creo que coñece ben, parece, non? Violeta Janeiro traballou contigo, con entrevistas, fixe un traballo fantástico a nivel tamén de produción, da exposición na Cidade da Cultura. E entonces, bueno, é xente que está fora da academia, pero que de algún xeito tamén, bueno, de algún xeito está saindo destas novas xeracións que saen con unha perspectiva crítica forte e que están desenvolvendo un traballo interesantísimo e de recuperación o caso de Bea Rey, María Xosé Díaz, por exemplo, o traballo que fixo o catálogo precioso, que tamén o estudo sobre a entrevista, o traballo contigo foi fantástico, e máis, a súa página web está facendo un labor fantástico. E logo, pois eso, máis rapazas, investigadoras que están traballando, pero efectivamente falta seguramente ese esforzo, ese remar xuntos, para crear tamén proxectos, investigacións e publicacións. Eso sí que ainda a día de hoxe falta. E é unha asignatura pendente. Bueno, pois eu creo que o ideal agora é abrir a mesa ao público para que podades intervir. Se hai preguntas, se hai algunha pregunta ou alguén que quera facer algún comentario sobre o tema. Eu quería contar unha cousa que é que cando falábamos agora das mulleres, que moitas non son directoras e demais, que era un momento en que saen cuestións do tipo de que tal vez porque se teñen que dedicar a casa ou teñen fillos e demais non poidan chegar ao mesmo teito de cristal de sempre, que é real, que realmente esa é a razón única exclusiva, pero que os directores de museos tamén son pais, tamén son fillos de xente maior que hai que cuidar,
E, sen embargo, pois rara vez sale o tema de, claro, como ten 7 fillos non vai poder seguir sendo director de museo. E logo pasa tamén outra cousa que sí, é verdade que nós tamén o vimos na colectiva Portal de Igualdade, o feito de que por debaixo da dirección sí hai un montón de mulleres, pero eu fago un paralelismo co que ocorre no mundo cos concellos, onde moitas veces gran parte da plantilla son mulleres, o mellor hasta un 70%, pero nos países dos 194 países que ten a ONU, hai 16 xefas de Estado e 18 presidentas do goberno. É dicir, sí que estamos, pero estamos ata un punto. Sigue existindo ese teito de cristal. Fixaros da cantidad de países, o número insignificante de mulleres. E ao final, todo é política. Se non estamos nos primeiros postos mundiales políticos, porque dende a política é dende onde se xestiona todo, entón, verdadeiramente, sempre vai haber esa fenda. Porque aí onde se manexa todo, daí saen as subvencións, daí saen os programas, daí saen absolutamente todo. Por eso hai que seguir insistindo en que ocupemos primeiros postos, porque é o que vai xerar realmente un cambio. Bueno, xa hai que ver un pouco en relación co que comentas, cando hai un debate entre candidatos para unhas eleccións, e son casi todo homes. Os candidatos. Despois, logo, igual montan equipos onde intentan ter paridade nas consellerías ou tal, pero os candidatos casi sempre son homes. Eso é paripé. Os equipos de esa paridade non deixa de ser paripé. Os que cortan realmente o bacalao son os homes. E no mundo empresarial, muchísimo máis. O mundo empresarial que está vinculado ao arte, é dicir, hai mulleres que chegan aos postos de dirección e que realmente son as que marquen as pautas, moi poucas, porque por encima está o ámbito masculino. E hai realmente na empresa privada, non sei se Susana ten alguna experiencia niso, pero aí sí que están os territorios claramente marcados. Claramente marcados. Nosotras tenemos presidenta, con lo cual en ese sentido claro, tampoco podemos... presidentes. Pero realmente será una excepción, pero bueno, que realmente nas empresas a visión está clarísima. De que as mulleres llegan hasta un punto, hasta el teito de cristal, e de aí non pasa. E logo está toda a carga emocional, familiar, afectiva, que eso é unha sobrecarga para as mulleres, non? E además, elementos que despois nos crean incluso mala conciencia, que é outra cuestión, non? De que non atendes a tus fillos, non atendes a tua familia, e todo eso creo que son elementos educacionales, é así. Alejandra. A minha pregunta é dirigida principalmente a Miguel Anxo, que na súa intervención anterior falou de que moitas adquisicións de obras de mulleres era a través de exposicións relacionadas co xénero, certo? Que houve algunhas exposicións que foron importantes para a entrada de obras, sí? Sí, quería preguntar si tratar ese tipo de temas dá máis visibilidade ás mulleres ou pode crear, ao contrario, un rexeitamento por parte de directores de museos de público. Como o feito de tratar con eses temas pode afectar a carreira das artistas mulleres de forma individual ou da proxección das artistas en colectivo? De obra, a entrada de obra a partir de exposicións, digo, que como lle pode afectar, ou refíreste a... O tema do xénero. Sí, que non te entendí moi ben. Como afecta ou como do xénero ou non? Non, como se o feito de tratar temáticas de xénero na súa obra favorece que as mulleres entren nas institucións ou se as mulleres que tratar ese tipo de temáticas que eran máis apartadas ou ao contrario.
Pois, verdade que non te sabría decir, porque igual depende máis da institución ou depende máis das persoas que teñen capacidade de que entre a obra, da súa sensibilidade ou do seu... Que tiene que ver con que haya una buena obra o mala obra, que esto también tenemos que ponerlo sobre la mesa. Es decir, no estar vinculada a encasillarte por encasillarte, ¿no? Y eso también hay veces que en el ámbito de arte se mueve mucho eso de las tendencias y los artistas y las artistas se suman un poco a esa inercia de la moda y a veces ni una cosa ni la otra. Yo creo que tiene que ir más encaminado a defender unos ideales, a defender tu práctica y sea de género o no sea de género. En el caso de ella, pues trabaja el género desde siempre y tiene una coherencia, pero hay mucho de poca coherencia a veces y en ese punto sí que puede ser negativo, ¿no? Porque eso se nota y eso al final llega al público y se ve en la formalización de las obras, ¿no? Entonces, no, a veces argumenta con dos frases, ¿no? Muy, bueno, muy repetitivas, ¿no? O con ideas muy repetitivas, pero que realmente no es una implicación, ¿no? Una militancia real, ¿no? Entonces yo creo que eso llega al público. Entonces yo creo que la autenticidad en la práctica es la clave, ¿no? Para mí. Y eso fácilmente se puede apreciar en la obra, ¿no? No se sostiene unos discursos que son por modas o por tendencias mucho tiempo. Bueno, a veces se compran obras porque han sido significativas, porque han sido pioneras, obras que no son actuales, sino que tienen algunos años, porque inciden en cuestiones, es decir, se buscan buenas obras, pero también se busca una historia de esas obras. Es decir, que hay muchos elementos que influyen y la temática quizás a veces es como lo de menos, ¿no? Es tratar de que sea una buena obra de ese artista y que sea una obra importante en su trayectoria. En una conversación con María Corral hace muchos años, decía, cuando había estado en La Caixa, decía que ella había intentado en la colección de La Caixa buscar obras gozne, obras de alguna manera extrañas, pero que pudieran resumir la trayectoria de esos artistas, ¿no? Y la verdad es que las obras que compró durante toda esa parte de de mediados 80, primeros 90, cuando estuvo hasta los 90, en realidad en La Caixa tampoco estuvo mucho, pero fue muy decisiva, son obras todas que te dejan pasmados, no sé, el Richter es un Richter, lo reconoces, pero también es un Richter que le da un poco la vuelta a las piezas de Clemente. Son artistas que tienen una trayectoria muy identificable, pero ella escogió aquellas piezas que son claves, que son como muy importantes, ¿no? Entonces ahí, al construir las colecciones tienes que tener en cuenta todos estos equilibrios, ¿no? Y sobre todo que a veces no se puede comprar cosas que de repente dices, bueno, es muy importante, pero no puedes comprarlo, ¿no? Que es lo que nos pasó yo quería comprar una pieza de Manal Alduguayán porque es una artista muy significativa y había esa oportunidad y no vamos a ferias, no podemos comprar en ferias, entonces el que vengan unas piezas aquí y podamos comprarlas, que se quedan, que no hay que pagar transporte, entonces será una oportunidad y compramos unas piezas que al final son enormemente significativas de una artista también como muy rara, ¿no? En esos términos. Sí. No sé si querías... No, habla, termina con esto que luego... Nada, era simplemente, poñer un pero, quería poñer un pero un pouco a estas intervencións en xeral, non? E é que no mundo da arte somos moi aficionados a falar de boas obras e de obras de calidad. E que son obras de calidad? E que son boas obras? Quero dicir, ainda onde tive un pequeno debate con un alumno en clase, que estaba falando de Clement Greenberg. Entón, Clement Greenberg, se coñeces a súa narrativa,
eso de excelente obra, chega ao culmen da experimentación, co plano, co tal, e a veces é moi de efectivamente, decir, que é o mellor deste tipo de tendencia, de arte e tal, e a veces é moi difícil argumentar realmente porque unha obra é moi boa. Entón, nese sentido, penso que é moi interesante o que comentabas de María de Corral, por la feito de que María de Corral xa está afinando un pouco máis porque está dicindo obras gozne, obras na que percibimos unha evolución, por exemplo, é un criterio, entón, quero dicir, moitas veces nos falta concretar, claro, é un ámbito moi difícil o mundo da arte, e efectivamente o coñecemento experto e a mirada e o gusto fan moito, pero que é unha obra fantástica para mí, igual non é unha obra fantástica para outras persoas que están por aquí, porque cada un ten as súas preferencias tamén e a súa mirada cara a arte rescata máis unhas cosas que outras. Entón, por eso comentaba un pouco esa idea de que vai depender moito de quenes elixan a obra. E no CEGAC comentabas que se nota moito na entrada de obras quenes dirixían o CEGAC, quenes están detrás. É un tema moi complexo porque cada persoa vai marcar a súa impronta e para unhas persoas o que é a calidade é unha cousa e para outras igual é outra. Para uns pode ser un elemento máis de factura, de técnica, e para outras persoas pode ser un tema máis político, máis de posicionamento. Pero nunha colección pública o director non pode facer a súa colección. Ten que pensar no interese da colección pública. Atención. Debe. No, é que... Bueno, o resto que hai de colección. Ten que pensar no senso da colección pública. Moitas veces non se compran as cousas que gustan ás persoas que compran, sino que son pezas que teñen que estar porque son significativas pola historia, polo contexto, polas relacións que poden establecer con outras obras. Celeste, que querías comentar? Sí, bueno, quería comentar que traballo coa exposición para Alafán. Este ano seleccionei a unha artista, Alba Pardo, que traballaba solamente con pintura. Fixeron unha tesis sobre transparencias e demais, e claro, díxome ela, podo presentar agora a Alafán facendo pintura, pura pintura? Eu si considero que facer pintura ou facer marinas pode ser o posicionamento máis feminista que existe hoxe en día, precisamente por non ser feminista no plantexamento artístico que estás a desenvolver, porque hai que ter esa honestidade. Coincido contigo, Sofía, unha cousa é unha persoa que leva 20 anos traballando con cuestións feministas, outra é unha persoa que pintou peixes e de repente pinta peixes contra a novia, o sea, non. Entón, pois sí é un posicionamento feminista ou decidir co que traballas. Co que traballas pode ser perfectamente transparencias pictóricas. Entón, o que quería contestar un pouco a ti era eso, non? Que me parece tamén que é outra maneira de posicionarse. Moitas grazas. Algúnha intervención? Non, deixa antes, pero si non, al mesmo minuto que si temos nada, 3 minutos. Parabéns por organizar esta jornada que estivo moi ben e era moi interesante, e tamén porque co caso da Fundación de Susana González, pois é moi interesante todo o que aportaches e todas as cousas que facedes para promover a creación das artistas galegas, fundamentalmente. Moitas gracias, e a todos, en realidade. E simplemente, venense moitas cousas á cabeza, desde, efectivamente, estou completamente de acordo coa ruptura do paradigma, que incluso no modelo este do concepto de xenio, de grandes artistas, todo isto que saliu agora en conversas con pequenos matices e que se podría estender en grandes conversas. E sí que é verdade que ás veces me ven á cabeza
eu son docente tamén coa xente do instituto, coa xente dos institutos, e o certo é que cando falabades desa dualidade de profesión feminizada dentro do mundo da arte, das traballadoras da arte, que son fundamentalmente mulleres, e que así mesma, o mellor por ese propio feito, é moito máis precarizado tamén o mundo da arte, que dicíades que quizáis pudera ser unha pescadilla que se mordera a cola, pero tamén ao chegar efectivamente ao caso dos institutos, eu comentaba antes a Miguel Anxo que cando teño que facer unha programación para preparar Historia da Arte en Navao, das 74 artistas que se plantexan, solamente 5 son mulleres artistas. E casi todas son da contemporaneidade, podo lerlas, que son Gentileschi, Camille Claudel, Marina Abramovic, Cindy Sherman e Luis Bourgeois. Punto. Entón, claro, o certo é que cando estás dando clase e que intentas amosar unha perspectiva de xénero a través de calquera obra de arte, desde que estás explicando a Picasso, etc., deben moi difícil cambiar ese paradigma. Estás permanentemente dándolle voltas a ese propio paradigma. E ás veces atopaste cunha cara do alumnado que soe ser femenino ou de outros colectivos, ou da diversidade. Entón, que aceptan de moi bo grado o que lle estás explicando, a través, tendo en conta a perspectiva de xénero. E hai outra proporción, que son ser chicos, alumnos, que din que todo o estás dando desde esa perspectiva de xénero e por qué. Entón, algo, ao millor, non estamos facendo de todo ben desde o plantexamento dos discursos feministas cos que eu concordo 100%, pero certo é que, efectivamente, ti comentaches nun momento dado que tampouco podemos excluir a unha parte. E é verdade, claro, despois desa adolescencia, desas operacións, deses estudos, cando chegas a artistas, é verdade que hai moitos homes, moitos chicos, con carreiras emerxentes, con carreiras máis maduras, que tamén se poden sentir apartados. Que é verdade que as mulleres estivemos apartadas durante toda a historia, tamén. Pero me refiro que temos que ser capaces de crear un discurso, por soar moi naif, en positivo, e constructivo, para que este paradigma, para que este paradigma realmente mude. E despois tamén que aquí todo o tempo estamos falando destas institucións museísticas e tal. Eu dos meus alumnos, eu sempre lles digo, ide a museos, cando acabo a clase, ide a museos, non hai ninguén. Co cal estamos falando dun discurso que queda para nós. Entón, tamén estamos facendo de alguna maneira mal, por moito que nós organicemos exposicións sobre mulleres, investigacións sobre mulleres, quedan ao mellor nese negro sobre branco interesantísimo, potentísimo, pero se logo o que chega a segundo de bacharelato, o que chega, porque casi todos son máis chicas as que chegan a artes e humanidades, a escoller a especialidade de artes e humanidades, casi todos son máis mulleres que homes, o que chega a artes e humanidades e lle das 5 artistas mulleres, é que entonces estás tirando por terra todo o que se fai coa xente que xa está convencida. Ola, que xa estudei Belas Artes, xa estudei Historia da Arte, eses xa os temos convencidos, eses xa van aos museos, eses xa van... Temos que empezar por abaixo. Es que estoy totalmente de acuerdo. Por eso nosotras desde la Fundación la parte divulgativa y educativa nos parece fundamental. De hecho, pusimos un museo en movimiento por Galicia, en sitios donde tiene más dificultad de acceso por tiempos. A las obras de arte no pueden ir a un museo por tiempos, porque si estás una hora de viaje y media para ir y otra para venir, pues no. Y el museo fuimos bastante rigurosos en incorporar en la medida de lo posible, porque por lo que os decía, nuestra colección empieza en el 19 y entonces más complicado, pero incorporar muchos nombres de mujeres, muchas obras para que tuvieran esa presencia, porque si esas niñas y niños no los conocen, no les suena de nada y solo les llevamos a Picasso, a Dalí, a Kandinsky, estamos en la misma dinámica, justo vamos en contra de nuestros propios planteamientos, ¿no? Y eso sucede. Pero bueno, en relación a esto y a la educación, tengo que decir que mis dos compañeras se dedican al arte por 2 experiencias en el CEGAR. Con lo cual me parece muy interesante como la importancia también de los museos y los centros artísticos para incentivar otro tipo de pensamiento, reflexión, incluso dirección de vida, ¿no? Bueno, pues está Elvira, que después de una exposición en el CEGAR, digo, yo quiero dedicarme, yo quiero estudiar Historia de Arte. O Alba, que de muy pequeña, de muy pequeñita, empezó a ir a las actividades para familias. Pues qué importancia tiene, qué casualidad y
porque esas conexiones que dices tú, esas rupturas, ¿no? Esas brechas, hai demasiadas brechas, ¿no? E a valorización da arte e das humanidades tamén, que creo que é un tópico de que o que saca boas notas de inteligencia vai para ciencias e o que non vai para humanidades dentro das letras a de artes, está como máis aló. E non sei, lembro que non sei se na alguna conferencia ou en algún momento da facultade me acordo que dixera que ata o propio Velázquez, eu quedei con esa conclusión, decideme se estou equivocada, o propio Velázquez negou varias veces o seu traballo manual de artes para ter o traballar coas mans para ter un título nobiliario, e traballar na corte. Entón, se a arte non se valora e se menosprecia, volvemos ao mesmo. Casi sempre son as mulleres as que entón, dame igual, me van a despreciar igual, eu vou polo que me gusta. Me refiro, nunha mente dunha chavala, dunha nena ou dun neno de 14, 15, 16 anos, che din, vas por ese camiño, de alguna maneira. E logo entras xa nese outro todo círculo de formar parte das institucións, xa unha vez que estudiaches, non sei, creo que non sei se eu teño na miña mente unha serie de flechas, non? Que chega a un lugar moi complexo, pero que creo que hai que ir desde aí abaixo, para poder cambiar realmente o paradigma. Pois sí. Bueno, moitísimas grazas. Sinto ter que dar fin á mesa, pero non queda outra. O sea que moitísimas grazas a todos e, bueno, e nada, moitas grazas.